Buenos días tengan cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir nuestra sexta enseñanza del ciclo que hemos estado hablándoles en estas últimas semanas, un ciclo que hemos titulado Mi siervo Moisés, sexta parte. Y como subtítulo le hemos puesto Y fueron libertados de Egipto. No sin antes hacer una oración. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos bendigas en este día, Señor Jesús. Yo te pido por cada persona que tú has traído y que ha de escuchar esta enseñanza. Yo te suplico, Padre, que bendiga su vida, que hables a cada uno de nosotros y nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos a todos. Amén, Jesús. Muy bien, vamos a abrir la escritura en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 10, donde dice lo siguiente: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces aquí vemos que Faraón tenía una preocupación, y ya la hemos escuchado. Entonces se dice que 60 años después de la muerte de José, se levantó un nuevo rey que desconocía lo que José había hecho por Egipto. Pero viene la siguiente pregunta, que de hecho es el primer punto que vamos a nosotros a compartir en este estudio. ¿Cuál sería? ¿Por qué tuvieron temor los egipcios de los hebreos? En Éxodo capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces este pasaje nos deja ver por qué los egipcios tuvieron temor de los hebreos. Porque ellos habían crecido, ya eran mayor en número y eran más fuertes que los mismos egipcios, según lo que dice aquí Éxodo capítulo 1, versículo 9. Pero bueno, vamos a ver primeramente cuántos entraron a ese país, cuántos entraron en aquella época a Egipto, cuántos hebreos entraron. Creo que es interesante el dato. Hechos capítulo 17, versículo 14 nos dice algo muy interesante. Fíjese lo que dice: Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Muy bien, aquí nos dice la escritura que el siervo Esteban dice que entraron 75 personas a Egipto. Y bueno, no voy a entrar en una explicación de algunos otros pasajes que nos dicen que fueron 70 personas, ya que la Septuaginta nos dice que fueron 75, ¿no? Y otras personas, otros pasajes bíblicos nos dejan ver que fueron 70 personas, pero la Septuaginta nos dice que fueron 75. Y esa cantidad seguramente son las que consideró Esteban. Vamos a ver lo que dice la Septuaginta. Y los hijos de José, que le nacieron en la tierra de Egipto, fueron 9 almas. Todas las almas de la casa de Jacob que vinieron con José a Egipto, 75 almas. Entonces aquí la Septuaginta nos deja ver que fueron 75 personas las que entraron a la nación de Egipto. ¿Por qué es importante este dato? La respuesta es sencilla: porque nosotros vemos la fidelidad de Dios para con su siervo Abraham. ¿Cuál es esa fidelidad de Dios para con su siervo Abraham? En Génesis capítulo 12, versículo 1 nos dice lo siguiente: Pero Jehová ha dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces aquí vemos que el Dios de los cielos le dice a Abraham, le promete que él iba a ser de él una nación grande, y haré de ti una nación grande. Es una promesa hermosa, hermanos y amigos, que el Dios de los cielos le da a su siervo Abraham. Entonces había una promesa particular que de su descendencia
de Abraham sería una nación grande. Y no solamente le prometió eso el Dios de los cielos a Abraham, sino que también le dijo que le iba a bendecir su vida, iba a bendecir todo lo que él hiciera, tan solo él le obedeciera, tan solo él dejara a su tierra, a su parentela, para servir al Dios de los cielos. Y te bendeciré. Y nosotros podemos ver cómo Dios bendijo a través de las Escrituras la vida de Abraham, porque él obedeció y porque tuvo fe. Entonces el Dios de los cielos, amadas personas, lo bendijo en grande manera a su siervo. Pero también dice que en estos pasajes que leíamos, y engrandeceré tu nombre. Dios le dijo a Abraham que él iba a engrandecer su nombre. Y nosotros en el Nuevo Testamento nos encontramos que las personas o el pueblo judío, la generación de nuestro Señor Jesucristo, le decían o se referían a Abraham como el Padre Abraham. El Padre Abraham. Entonces pasan cientos y cientos de años o un par de miles de años y el nombre de Abraham todavía es recordado de esta manera. Y el pueblo judío, creo que hasta a la actualidad lo reconoce como el patriarca o el principal patriarca, el Padre Abraham. Bueno, en la época de nuestro Señor Jesucristo así lo reconocían. Pero ¿qué más leíamos nosotros en esos pasajes que nosotros compartíamos con ustedes? Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. Y de veras, amados hermanos y amigos, Abraham fue de grande bendición, porque de él, de esa sangre, ¿verdad?, de esa descendencia de Abraham, viene nuestro amado y nuestro precioso Salvador Jesucristo. Ok, entonces vemos una promesa de una multiplicación de su descendencia. Y según algunos estudiosos, todo parece indicar que todos los que salieron y fueron libertados de Egipto fueron más de 2 millones de hebreos. Es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme de personas. Algunos otros se especulan o se atreven a decir que fueron de 2,5 millones a 3 millones de seres humanos que salieron de Egipto. Son muchísimas personas. Entonces el Dios de los cielos cumplió su promesa a su siervo Abraham. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 10, versículo 22, donde dice lo siguiente: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Qué particular lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. Aquí nos deja ver, como les decía al inicio de la enseñanza, un número de 70 personas que entró a Egipto, ¿no?, de los hebreos. Pero bueno, ya explicamos ese punto. Entonces dice la Escritura, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amados, nuestro Dios es un Dios que cuando promete, Él cumple. Veamos el siguiente pasaje. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. O sea, así lo va a cumplir Dios. Dios va a cumplir sus promesas por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Y por qué va a cumplir Él sus promesas? Para que Él se lleve toda la gloria. Yo no sé, amada persona, o amado hermano, ¿qué te ha prometido el Dios de los cielos? ¿Qué promesa has adquirido tú para tu propia vida, en tu lectura bíblica, o la que Dios te haya hablado muy en lo personal? Pero una cosa sí te digo, el Dios de los cielos cumple sus promesas, y sobre todo todas las promesas que vemos en la Biblia, Él las va a cumplir, porque Él es un Dios veraz, Él es un Dios que siempre dice verdad y cumplirá todo lo que Él ha dicho. Pero bueno, volvamos a nuestra historia de la liberación del pueblo hebreo. Vamos a ver este siguiente punto que hemos puesto: lo que estaban viviendo en Egipto el pueblo de Dios. Repito, lo que estaban viviendo en Egipto el pueblo de Dios. Para ello vamos a abrir Éxodo capítulo 1, versículo 11 y 12, y dice lo siguiente: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos
que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vamos a hacer aquí una pequeña reflexión. Amado hermano que está sufriendo por causa de Cristo y por causa de su verdad, no te desanimes. No te desanimes cualquier situación que tú estés pasando, porque el Dios de los cielos está al pendiente, porque el Dios de los cielos no se va a olvidar lo que Él ha prometido si tú has abrazado una promesa muy en especial para tu vida. Aquí vemos nosotros cómo es que el pueblo de Dios estaba siendo, ¿verdad?, molestado. Le habían puesto comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas. Y bueno, definitivamente vemos que los oprimían. Y mientras más los oprimían, mientras más sufrían, si lo queremos ver de esta manera, dice que el pueblo de Dios seguía multiplicándose, seguía creciendo, de tal manera que los egipcios les tenían temor. Entonces, amada persona, amado hermano, qué importante es que no te desanimes. Si alguien te está oprimiendo, si alguien te está diciendo cosas, te está molestando, para que tú que amas a Cristo, que has decidido seguir a Cristo, vuelvas atrás, no le hagas caso, sino mantente firme, no te desanimes, sigue adelante. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, donde nos dice algo muy interesante. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí la Escritura nos dice algo muy hermoso. Dice aquí la palabra de Dios que un cristiano no debe de fijarse o debe de entender que si está pasando una adversidad, pues sea chica o sea grande, aquí la Escritura dice esta leve tribulación momentánea. Amados, va a ser momentáneo. No siempre vas a estar con esa adversidad, con esa situación, con esa etapa difícil que estás pasando. A veces, en ocasiones, Dios nos va a permitir a nosotros como cristianos tener una leve tribulación, una leve adversidad que es, como dice aquí Pablo, momentánea. Bueno, dice que esa leve tribulación momentánea produce en un hijo de Dios un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y además nos invita a algo: no mires, dice, no mires las cosas que se ven, no mires lo que tú estás sufriendo, sino debes de poner tu mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, pues las cosas que se ven son temporales. Ese sufrimiento, esa situación complicada que estás pasando, pues es algo temporal, pero las cosas que no se ven son eternas, porque dice la Escritura, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén, hermanos. Entonces, confiemos en nuestro Dios. Amada persona, confía en Dios. Debes de buscar a Dios. Debes de confiar en Él, en que Él tiene bonitos planes contigo, de que Él quiere hacer una obra en tu vida, pero es necesario que tú escuches su voz. Vamos a ver Éxodo entonces, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y nos dice algo muy interesante. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y aquí vemos una vez más cómo es que los egipcios estaban tratando a los hebreos. Dice aquí la Escritura que los estaban tratando con mucha dureza. Hicieron servirlos, hicieron que ellos sirvieran a todas sus ordenanzas, no con un mandato tranquilo, sencillo, como lo podemos ver en esta imagen. Ellos lo hicieron servir
con dureza. Órale, muévanle. Y así les daban probablemente de chicotazos, los aventaban, los empujaban, etcétera, etcétera. En pocas palabras, los estaban tratando con dureza. Los hacían que ellos sirvieran, que hicieran sus actividades con mucha dureza, entiéndase, con mucha violencia. No era cualquier cosa, amados, no era cualquier cosa lo que estaban pasando los hebreos según la imagen que nosotros estamos viendo. Pero dice también en nuestra lectura que tuvimos, en las siguientes imágenes, como ustedes pueden observar, que ellos amargaron su vida con una dura servidumbre. O sea, los egipcios hicieron que los judíos, que los hebreos se amargaran. ¿Por qué? Porque era dura la servidumbre, o sea, era dura la tarea, la faena, prácticamente los hacían trabajar las 24 horas y algunos piensan que hasta sus 18 horas estaban trabajando, otros, etcétera, 16, en fin, los hacían trabajar muy duramente. Había una dura servidumbre. Tenían que ser ladrillo, tenían que ser el barro, y no creas que les ponían una sombrita, no creas que les ponían ahí abajo de un árbol, no, estaban bajo los tremendos rayos del sol, y sobre todo de aquella época, pues un duro sol, ¿verdad? Sobre todo lo que hace allá en Egipto, no era cualquier cosa hacer ladrillo bajo los rayos del sol que pues estaban cada vez más deshidratándolos, etcétera, etcétera, ¿no? No crees que en aquella época se hidrataban las personas como hoy en día, ¿verdad? Te encuentras algunas bebidas que te hidratan, que tienen suero, ¿no? En aquella época había agua y si bien les iba a los hebreos, les daban agua. Entonces, era una situación complicada, difícil. Hacer un ladrillo, hacer un barro, no era cualquier cosa. Ahí lo podemos ver en las imágenes, cómo ellos estaban trabajando, cómo probablemente pudo haber sido su estilo de vida ahí en Egipto. No era cualquier cosa, amado, lo que estaban pasando los hebreos. Y eso era todos los días. Hacer ladrillo, hacer barro, estar trabajando bajo los rayos del sol, etcétera, etcétera. Los oprimían y les estaban amargando su vida día a día. Eran bien hostiles los egipcios con los hebreos. ¿Y qué más nosotros mirábamos en esta lectura que teníamos? Dice, y en toda labor de campo, o sea, los hebreos estaban trabajando no solamente en la hechura del barro y del ladrillo, sino que aún también hacían las labores del campo y en todo servicio, al cual los obligaban, dice la Escritura, con todo rigor. O sea, con todo rigor los obligaban a hacer todas sus actividades del campo, actividades de servicio, como podemos ver en estas imágenes, cómo los obligaban, cómo los oprimían, cómo los hacían cargar bultos pesados, etcétera, etcétera. Hacían todo tipo de servicio. Entiéndase, eran sus esclavos. Eran sus esclavos y eran esclavos prácticamente de un día, de una semana, de las 4 semanas del mes o 5 y de los 12 meses del año, etcétera, etcétera. Año tras año fueron sus esclavos y eran actividades día a día. Qué terrible, qué tremendo. Bueno, amadas personas, definitivamente 400 años. Dice la Escritura, algunos otros dicen un poquito más, pero 400 años fueron los que estuvieron en Egipto y gran parte de todos esos años fueron esclavizados. Estamos hablando de entre aproximadamente 350 años que fueron esclavizados, porque cuando José estaba en Egipto, pues los trataban bien, pero muere José y ya vemos, ¿no?, lo que ocurrió. Entonces aproximadamente 350 años o 370, año tras año, ellos eran los esclavos de los egipcios. O sea, moría una generación, la siguiente generación seguía siendo esclava, la siguiente generación seguía siendo esclava. Amados, qué tremendo ha de haber sido, qué difícil ha de haber sido a un padre ver cómo los egipcios golpeaban a sus hijos para que trabajaran. ¡Órale, muévanle! O sea, estaban siendo muy duros con ellos. Qué difícil ha de haber sido para un hijo o para una hija el ver de cómo eran tratados sus padres por los egipcios. Amados, definitivamente
la Biblia dice que ellos se amargaron. O sea, en pocas palabras, en su corazón había amargura, había odio contra los egipcios, contra los opresores, y bueno, la lista sigue. No fue nada fácil. Era triste lo que estaban viviendo las familias de los hebreos. Era triste lo que estaba pasando en cada uno de ellos. Algunos cicatrices en su cuerpo, algunos otros cicatrices en su alma. Bueno, la lista sigue. Yo pienso que fue algo muy difícil para los hebreos, pero dice la Biblia que Dios miró su necesidad. Dice la Biblia que Dios decidió visitarlos para liberarlos de sus opresores, para librarlos de aquellos que los estaban hostigando, de aquellos que los estaban lastimando, de aquellos que los estaban golpeando. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24. Dice así la Escritura: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En pocas palabras, ¿por qué clamaron ellos a Dios? Porque era dura la servidumbre. O sea, ya no la aguantaban, ya no tenían fuerzas, amados, y los obligaban a que estuvieran haciendo sus faenas, sus actividades. Era terrible lo que estaba pasando. Y dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Dios de los cielos los oyó el gemido de ellos. Y dice el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué hermoso es lo que dice este último versículo. Y miró Dios a los hijos de Israel. Ya me imagino con qué mirada el Dios de los cielos miró a este pueblo. Una mirada de compasión, una mirada de mucho amor. ¿Por qué? Porque estaba viendo a un pueblo que lo necesitaba, a un pueblo que le estaba pidiendo ayuda. Y dice la Biblia que el Dios de los cielos los reconoció. Entonces pudiéramos nosotros resaltar aquí dos puntos importantes. Dios oyó el clamor y el gemir de ellos. Dios oyó el clamor del Padre, Dios oyó el clamor y el gemir de los hijos, de las esposas, de los esposos. Dios oyó el clamor y el gemir de los hebreos, de los descendientes de Abraham, de los hijos de la promesa, de los hijos de Isaac, de los hijos de Jacob. Dios los reconoció, Dios decidió escucharlos, miró a los hijos de Israel y los reconoció. Qué hermoso es cuando el Dios de los cielos mira y escucha la oración de una persona que tiene necesidad y lo busca de todo corazón. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Amados, muchos no claman o gimen a Dios y por eso no obtienen respuestas. Si tú quieres que Dios hable a tu vida, si tú quieres que Dios atienda a tu oración, tu súplica, tu gemir, amados, eso es lo que tienes que hacer, clamar a Dios, gemir a Dios. Pero muchos no gimen, muchos no claman a Dios y por eso es que no tienen respuesta. Hay quienes se acercan a Dios como desganados, como diciéndole, pues Dios, si tú me quieres ayudar, bueno, y si no, no, amados, hay que gemir. Hay que clamar la ayuda de Dios, el socorro de Dios. Si tú quieres que Dios te atienda, tienes que clamar con todo tu corazón, tienes que gemir con todo tu corazón y vas a ver que vas a obtener respuesta. Te tienes que humillar, tienes que tener humildad, pero hay que clamar, hay que insistir. Fíjate lo que dice Jeremías 33, versículo 1 al 3, dice así la Escritura. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero
¿Cuándo es cuando Dios va a enseñar cosas grandes y ocultas? ¿Cuándo es que Dios va a responder a una persona? ¿Cuándo es que Dios va a visitar y va a escuchar y va a responder y enseñará cosas grandes y ocultas que la gente no conoce? ¿Cuándo? Cuando la persona clame a Él. Cuando la persona suplique, cuando la persona ruegue, insista, gima. No hay clamor, no hay gemir, no hay lloro, no hay lágrimas, no hay humildad, pues no habrá una bendición de parte de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Hay una bendición para los que lloran, para los que claman, para los que gimen. Amados, yo creo que los ojos de muchos de los presentes están secos. No tienen ni una gota de lágrima, porque no se dan cuenta de su necesidad que tú tienes delante de Él. Sabes que estás pasando muchísimos problemas, sabes que tienes situaciones y no te humillas, no derramas lágrima ante tu Creador. Pero la Biblia dice que si tú quieres la bendición de Dios, debes de gemir, debes de clamar, debes de humillarte. Clama a mí, dice la Escritura. ¿Qué es lo que pasa? Dice aquí la Escritura que vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, cuando Jeremías había sido puesto en la cárcel, estaba preso en el patio de la cárcel, y el Dios de los cielos le da esta palabra: clama a mí y yo te responderé. Hermanos y amigos, no sé qué es lo que tú estés pasando, repito, sobre todo a ti, hermana, hermano. Yo no sé qué estés pasando, qué problema estés pasando, pero clama a Dios. Ruégale a Dios que te bendiga. Busca a Dios, confía en Dios, acércate al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, Dios escuchó al pueblo de Israel y decidió mandar a Moisés. Cerramos el paréntesis y pasamos a este siguiente punto. Dios escuchó al pueblo de Israel y decidió mandar a Moisés para liberarlos con señales y prodigios. Y esos señales y prodigios ya los estuvimos viendo en estudios anteriores, con respecto a las 10 plagas, y bueno, cómo es que Dios mandó cada plaga, ya lo explicábamos en estudios anteriores, y los egipcios los despidieron después con alhajas, con plata, etcétera, etcétera, después de la última plaga, esto es de la muerte de los primogénitos. Los egipcios despiden al pueblo de Israel, como miramos en estudios pasados, con alhajas, con plata, etcétera, etcétera. Y ya cuando el pueblo de Dios iba contento, iba gozoso, ya iba saliendo de Egipto, entonces dice la Escritura que los egipcios una vez más endurecieron su corazón y los empezaron a perseguir. Los empezaron a perseguir. Y ahí venía una prueba, una situación complicada, difícil para el pueblo hebreo que había salido de Egipto. Pues los egipcios los empezaron a perseguir. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo capítulo 14, versículo 5 al versículo 9. Y dice así la Escritura: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. O sea, se llevó casi a todo su ejército. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, todos estaban contentos, estaban bendecidos de cómo es que ellos habían salido de Egipto. Y dice el versículo 9, siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y aquí podemos ver en esas imágenes
cómo es que nos dejan ver cómo pudo haber sido cuando el ejército de los egipcios van en contra de Israel. Agarraron sus caballos, agarraron sus jinetes, agarraron sus carruajes y se fueron, como podemos ver en estas imágenes, se fueron a perseguir una vez más a los hebreos para volverlos a ser sus esclavos, para llevarlos una vez más a Egipto, etcétera, etcétera. Y ahí dice la Escritura que entonces, una vez más, fueron para perseguirlos, para hacerlos sus esclavos, como podemos ver en esas imágenes. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios ve que vienen una vez más los egipcios, un ejército poderoso? Ya lo hemos explicado, que tenían un ejército poderoso, que un carruaje de ellos era como actualmente como un tanque. Un carruaje tenían 2, 3 soldados y que mataban y hacían muchísimo daño. Entonces el pueblo hebreo pues no tenía un ejército así como los de Egipto, ¿no? O los egipcios. Entonces, ¿qué vino sobre de ellos? Temor. El pueblo tuvo temor, el pueblo temió. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice así la Escritura: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Eso es lo que debe de hacer uno cuando uno tiene una situación complicada, difícil: buscar a Dios, clamar a Dios. Y dice el versículo 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? Eso no se debe de hacer, amada persona, porque aquí vemos una queja que tiene este pueblo, que dejó de ver la mano de Dios, dejó de ver al Dios de los cielos. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué tremendo y qué ingratitud. Pero aquí podemos ver que ese temor llevó al pueblo a quejarse. Llevó al pueblo a reprocharle a Moisés, a hacerle ese tipo de preguntas que acabamos de leer. ¿Nos ha sacado aquí? ¿Nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Eres bien malo, Moisés, que nos has sacado de Egipto. Amado, no fue Moisés. Sí es cierto, Moisés fue un instrumento, pero el que lo sacó de Egipto, de la mano dura de los egipcios, el que lo salvó, fue el Dios de los cielos, a través de su siervo Moisés, Aarón y María, etc. Dice la gente: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciéndote: déjanos servir a los egipcios? Qué terrible, amados. Qué terrible es cuando la gente pasa una adversidad, inmediatamente se olvida de que Dios ha sido bueno con ellos. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 13 al 15 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahí vemos una profecía tan hermosa y tan preciosa de Moisés. Él da una profecía, está profetizando: ustedes ya jamás van a volver a ver a estos que los están persiguiendo. Ya jamás los van a volver a ver. Y esa profecía se cumplió. Entonces dice la primera parte que Moisés les dijo al pueblo: no temáis. Amada persona, situaciones que estés pasando difíciles, tú que te has dispuesto a buscar a Jesús y eso a lo mejor te ha acarreado problemas o te va a acarrear problemas o ya tienen los problemas, no temas. Debes estar firme en tu decisión. Debes de buscar a Jesús. Debes de poner tu mirada en el Dios de los cielos. No tengas temor. Dios te va a ayudar si tú decides entregar tu vida a Él, si tú confías en Él, Dios te va a ayudar. Y vas a ver cómo Dios te va a salvar de todas tus situaciones difíciles. Eso fue lo que Dios le dijo a este pueblo: no temáis, estad firme, no retrocedas,
no te vayas a acobardar, tienes que ir hacia adelante y vas a ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea que hay tiempo para orar, hay tiempo para clamar, pero también hay tiempo para actuar, hay tiempo para marchar. Y era tiempo para marchar, amados. Era tiempo para marchar. Y dice el versículo 16, y tú alza tu vara, Moisés, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Amados, el pueblo de Dios iba huyendo de los egipcios y oh sorpresa, los egipcios han de haber pensado, ya los tenemos agarraditos, ya los tenemos encerrados, ya no van a tener a dónde ir porque ahí está el mar como obstáculo y no van a poder pasar el mar. Ahorita los vamos a darles una buena chicotiza, etcétera, lo que tú quieras. Pensaban ellos que ya una vez más iban a recuperar a sus esclavos. Y el pueblo de Dios miró al mar y miraba hacia atrás que el pueblo egipcio venía con todo lo que da. Amados, parecía imposible la salvación para los hebreos. Pero dice la Biblia que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Cualquier situación que estés pasando, por muy difícil o complicado que lo veas, amada persona y hermano, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Ves imposible para ti que tus hijos cambien, que tu esposo cambie, que tu esposa cambie, que tu familia sea salva, tus amistades, las almas? Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Nada más hay que clamar a Él. Hay que ir a Él. Amén. Y dice el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y dice el versículo 20 al 21. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, es un milagro allí, algo sobrenatural. Vemos nosotros lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Lo que ocurría en el campamento de los egipcios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y recuerden que había oscuridad y los egipcios no miraban nada. Y ellos iban pasando, no miraban nada, dice la escritura. Ahí Dios intervino milagrosamente, haciendo un milagro. Y el pueblo de Egipto iba pasando sin saber que el mar se había abierto. Porque Moisés había extendido la vara, ¿verdad? Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas, como nosotros lo podemos ver en esta imagen. Eso fue lo que probablemente pudo haber pasado, así como lo vemos en esta imagen. Ahí vemos a Moisés orando a Dios, extendiendo su mano con la vara, etcétera, y las aguas del mar se abrieron. Y el pueblo de Dios pasó por ese lugar. Y ahí iban los egipcios también para agarrar a los hebreos. Y dice el versículo 22, Éxodo 14, 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, como lo podemos ver en esta imagen, que pudo haber sido. Pasa el pueblo hebreo, pasa el pueblo de Dios, el agua se abre, el mar se abre y queda como si fuera un muro del lado derecho, del muro del lado izquierdo, pasa el pueblo de Dios. Entonces yo me imagino que el pueblo de Dios estaba impactado, estaba sorprendido. Estaban viendo un milagro tremendo.
tremendísimo. Me imagino que estaban ellos contentos, llenos de fe, otros impactados, otros anodadados, otros gozosos, contentos. Creo que había de todo un poco. Y dice el versículo 23, Éxodo 14, 23, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, como lo podemos ver en esta siguiente imagen. Ya el pueblo había pasado esa parte del mar y entonces se iban todos los egipcios sobre de ellos y se quedaron a la mitad. Se quedaron a la mitad, dice aquí la escritura, como que se han de haber dado cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? El mar está aquí. Se han de haber sorprendido. Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice Éxodo 14, 24 al 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Amado hermano, amada hermana, Dios es el que pelea por ti. Dios es el que está al pendiente de nosotros como cristianos. Él pelea por ti, Él pelea por mí. No tengamos temor, porque mayor es Dios que cualquier adversidad y cualquier situación difícil, complicada que tú estés pasando. Confía en Dios, clama a Dios, acércate al trono de la gracia para que encuentres oportuno socorro. Entonces, es impresionante. Vamos a ver la siguiente imagen, cómo es que Dios trastornó al pueblo, cómo pudo haber sido. En esta imagen que estamos viendo, hubo trastornación en el campamento de los egipcios. Dios había quitado las ruedas de sus carros, se habían trastornado gravemente entre ellos, etcétera. Entonces ellos dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea a favor de ellos, el Dios de los cielos los protege a ellos, y vámonos, hubo un trastorno. Ya cuando ellos iban a huir, vamos a ver lo que dice el versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y dice el 27 al 28, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, o en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Se cumplió la profecía que leíamos atrás en pasajes anteriores. Amados, como podemos ver en esta siguiente imagen, eso fue lo que ocurrió. Y a veces nosotros hemos entonado una alabanza que dice, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. ¿Quién echó a la mar al pueblo egipcio, a ese ejército tan poderoso? El Dios de los cielos, porque Él es poderoso. Nada más que hay que clamar a Él. Hay que buscarlo a Él, a nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Y el Dios de los cielos echó a la mar al jinete, al caballo, a los carruajes, a Faraón, a todo ese ejército poderoso de aquella época. Lo echó a la mar. ¿Cómo ven? Ese es el Dios de la Biblia, un Dios poderoso, un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Veamos la siguiente información, por favor. Veamos la siguiente información. Dice, encuentran pruebas de que Moisés y el pueblo de Israel sí cruzaron el Mar Rojo. Arqueólogos encontraron los restos de un gran ejército egipcio que pereció dramáticamente en el fondo del Mar Rojo. Arqueólogos descubren en el Mar Rojo los restos del ejército egipcio del Éxodo bíblico. Un equipo de arqueólogos subacuáticos han descubierto los restos de un gran ejército egipcio del siglo XIV antes de Cristo, o sea, 1400 antes de que Jesús viniera, en el fondo del Golfo de Suez, a un
kilómetro y medio de la moderna ciudad de Ras Garib. Es particular esta nota, amados. Sigamos leyendo. Los científicos liderados por el profesor Abdel Muhammad Gader y asociados de la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo ya han recuperado un total de más de 400 esqueletos diferentes, así como centenares de armas y piezas de armadura, también de los restos de 2 carros de guerra esparcidos en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Estiman que más de 5,000 cuerpos podrían estar dispersados en un área más amplia, sugiriendo que un ejército de gran tamaño ha perecido en el sitio. ¿Cómo ven esta nota? Amados, el suceso que nosotros les estamos explicando en el libro de Éxodo, de este ejército tan poderoso que iba gobernado por el rey, por el faraón, es una realidad. Ahí están esos restos que se han encontrado en el fondo del mar. Pero sigamos leyendo la nota. Muchas pistas en el sitio han llevado al profesor Gader y su equipo a concluir que los cuerpos podrían estar vinculados al famoso episodio del Éxodo. En primer lugar, los antiguos soldados parecen haber muerto en tierra firme, ya que no se han encontrado rastros de embarcaciones o barcos en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que estaban atascados en una gran cantidad de arcilla y roca implican que podrían haber muerto en un deslizamiento de lodo o en una marejada. Como lo que dice la Biblia, amados, que el Dios de los cielos abrió el mar, sopló un gran viento, hicieron como si fueran 2 muros y después lo dejó venir una vez más y quedó aplastado el ejército de los egipcios. Vamos a ver las siguientes imágenes al respecto. Son imágenes reales que se han encontrado en lo que acabamos de leer nosotros en estas notas. Ahí podemos ver en esta imagen la que pudo haber sido una rueda, la otra igual, otra pieza de uno de los carros del lado derecho. En esta siguiente imagen, uno de los carros de los egipcios, de los carruajes que ellos llevaban. Vamos a ver estas siguientes imágenes. Aquí hay 4. De la misma manera podemos ver una rueda, ¿verdad? De un carruaje, otros allá con coral, y bueno, ahí podemos ver en esas imágenes, lo podemos apreciar. Y en esta otra siguiente imagen vemos un esqueleto de los egipcios, de ese ejército, una rueda, y bueno, hay por ahí más imágenes en las redes sociales, ahí usted se las puede encontrar en el internet, de este descubrimiento que ocurrió hace un par de años. Amados, lo que Dios hizo a los egipcios que iban persiguiendo a su pueblo hebreo, al pueblo de Israel, es una verdad, es una realidad. Dios enjuició a Faraón, Dios enjuició a los egipcios, y prueba de ello la acabamos de presentar. La Biblia es veraz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, hermanos. Veamos nuestros últimos pasajes de esta historia. Éxodo capítulo 14, versículo 29 al 31. Dice así la Biblia: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y dice el 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y ya nosotros vimos las imágenes de lo que han encontrado, ¿verdad? Y de lo que aconteció hace algunos miles de años, cuando Egipto fue tras Israel para volverlos a ser sus esclavos. Entonces dice el versículo 30, Éxodo 14:30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, otros cuerpos que no fueron encontrados en el mar los arrojó y los encontraron muertos. El pueblo los encontró muertos. Pero fíjate lo que dice el 31.
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Dice la Biblia que Israel miró aquel grande hecho. Es que fue un milagro, amados. Dios fue el que peleó por Israel, como dijo el siervo Moisés. No temáis, Él peleará por vosotros. Él peleará por vosotros. Hermanos míos, Jehová peleará por nosotros. Él peleará por ti. Confiemos en nuestro Dios en cualquier batalla que estemos pasando como iglesia. Confía en Dios en cualquier batalla, situación que estés pasando como cristiano, como cristiana. Él peleará por ti. Amén. Y dice la Biblia, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y fíjate lo que dice, cómo termina el pasaje. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, y a Moisés, su siervo. ¿Qué podemos rescatar de estos pasajes? Y sobre todo de este último pasaje. El pueblo temió a Jehová. ¿Cómo no tenía que tenerle temor? Si ellos supieron que el que los liberó de los egipcios y de la mano de ese ejército que se había vuelto contra ellos una vez más, fue Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Ellos tuvieron temor de Dios. Y no solamente tuvieron temor de Dios, sino que el pueblo creyó a Jehová. Creyó que el que los había rescatado de los egipcios, de la opresión, de la esclavitud, fue el Dios verdadero. Era el único Dios verdadero. El pueblo creyó a Jehová. Tuvieron confianza en Él. Y no solamente creyó en Jehová, el pueblo creyó también que Dios estaba con su siervo Moisés. Y por ende respetaron a Moisés como un instrumento de parte de Dios, como un profeta y como un gran dirigente para dirigir a esa grande y complicada nación, para dirigir al pueblo de Dios aquí en la tierra. El pueblo creyó también que Dios había puesto a su siervo Moisés. Amados hermanos y amigos, así concluimos esta sexta enseñanza que hemos estado compartiendo en este ciclo que hemos titulado Mi siervo Moisés. Y como subtítulo, y fueron libertados de Egipto. Bendito sea el nombre de Dios, amados. Bendito sea el nombre de Dios hoy y siempre. Cerremos nuestros ojos y terminemos con una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. La verdad nos llena de mucha fe, Señor, porque no nos estamos acercando a un Dios de piedra, a un Dios que no tiene ojos como lo tienen los ídolos, que tiene ojos pero no ven, que tiene oídos pero no oyen, como muchas naciones tienen a sus ídolos, a dioses falsos, Señor, de yeso, de piedra. Pero como dice el libro de los Salmos, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. No pueden hacer nada por las personas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios poderoso, un Dios que nos invita a que clamemos a Él, y Él nos responderá, y Él nos va a socorrer, y Él nos va a dar la victoria, porque Él es un Dios verdadero y fiel. Padre del cielo, bendito seas hoy y siempre por todos los siglos. Amén. Te damos gracias por esta palabra y te damos gracias, Señor, por edificar nuestra fe, por habernos bendecido. A ti sea toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amadas personas, y nos estaremos viendo para la próxima semana, si Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga a todos.